Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Excelente. Hoy estamos 23 de marzo de 2021. Yo soy la profe María Martínez y conmigo van a tener las clases virtuales. Ahí está mi otro yo. ¿Sí? Y ahí está mi otra yo en la compu también. Ok, para las clases virtuales, para las clases híbridas y para las clases presenciales. Estamos 3 profes ya. Ok, chicos, ¿qué les parece si ya comparto con ustedes mi pantalla y empezamos a trabajar? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver qué tenemos para hacer hoy. Muy bien, voy a compartir mi pantallita. Un momentito. Ahí lo están viendo la tarea. Miren, hoy vamos a trabajar un poquitito, primeramente, con el área de comunicación, pero en este caso, expresión artística, clase número 4. Estamos en la semana de la retroalimentación, ¿sí? Esta tarea es solo para primer grado. Estamos 23, fecha 23 de marzo, ¿ver? De 2021. Nuestro tema del día de hoy es dibujo y pintura. Más abajo ya tenemos nuestras recomendaciones del día que hay que leer. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. Luego la recomendación de los mosquitos. El mosquito nos ataca. El Aedes aegypti se cría en todo recipiente que contenga agua limpia, los cuales se clasifican en 3: útiles, en desuso y naturales. Útiles como tanques elevados, tambores, baldes, cántaros, pozos, aljibes, estanques, fuentes ornamentales, floreros, frascos vacíos sin tapas, platos de maceta, bebederos de animales, registros, canaletas, piscinas, piletas, botellas rotas en murallas y neumáticos. En desuso, cosas que ya no usamos como recipientes, vidrios, sean plásticos, botellas, latas y electrodomésticos descartados. Y por último tenemos los naturales, que son los agujeros de árboles, piedra y axilas de plantas. Si el dengue queremos erradicar, las acciones son las únicas soluciones y la acción es eliminar los criaderos de mosquito. Recordar que estamos en el área de artes plásticas, ¿sí? Expresión artística, específicamente artes plásticas. Porque en música ustedes ya tienen su profe, ¿sí? Ok, ya les envió esta semana la tareita. Entonces tenemos aquí la segunda tarea. Estimado docente y estimada familia, esta semana seguimos con la retroalimentación de aprendizajes adquiridos con la finalidad de reforzar y acompañar nuevos conocimientos de los niños y las niñas. Vamos a ver qué tenemos. Con la ayuda del docente o de mi familia realizo las siguientes actividades. Número 1. Observo detenidamente las imágenes. Aquí tenemos la primera imagen. ¿Conocen este? Muy bien. ¿Y este? Miren su cabellito. ¿Cómo se llamaba? Excelente. Vamos a ver. Seguimos. Avanzamos. ¿Quiénes tenemos ahí? ¡Y mira un poco! ¿Conocen a esto? Estoy segura que su papi conoce. Sí, porque ellos hace mucho que están. Y este también hace mucho. Estoy más que segura que mamá y papá va a reconocer también. ¿Conocen? Sí. Avanzamos. A ver qué tenemos. Respondo oralmente. ¿Qué se observa en las imágenes?
Sí, caricatura de películas, sí. Muy bien. Antes eran dibujos animados, muy bien. ¿Conoces alguno de los personajes que estaban ahí? Muy bien, de los ratoncitos. ¿Y sabes cómo se llama el de los ratoncitos? Mickey y Minnie. Muy bien, excelente. Excelente. ¿Y quién es tu personaje favorito? ¿Quién? ¿Cart? ¿Cart? Ok. Car. Me gusta Car. Mm, ¿Qué acción realiza? Ah, y Car es de la carrera. Son los autitos. Exacto. Ay, tiene un amigo que se llama, ¿cómo se llama el amigo? ¿Cómo se llama? Ajá, sí, muy bien. Ah, y hay un auto chica también, ¿sí? Sally, muy bien, ustedes sí que conocen todo de Car. Y tenemos en clase también un rompecabezas de Car. Muy bien. Organizo con el docente o con algún miembro de la familia una pequeña puesta en escena, ¿sí? De uno de los personajes. Vamos a seleccionar un personaje y lo vamos a representar, ¿sí? La Bella y la Bestia, muy bien. Y desde aquí vamos a hacer, ¿sí? Y vamos a enviarle a la profe. Recuerda realizar tus tareas diariamente y enviar una vez que termine a la maestra o a la profe. A partir de aquí, ¿qué vamos a poner aquí? Lo primero que vamos a hacer es colocarle la fecha. ¿Qué fecha estamos? 23. Muy bien. Nombre y apellido. Recordar que estamos en el área de comunicación, expresión artística, artes plásticas, porque en expresión artística entra también danza y música. ¿Ok? Muy bien. Escribí tu nombre completito y el nombre de tu escuela. ¿Cómo se llama tu escuela? Adela Esperati. Ok, Esperati. Adela Esperati. Para primer grado. ¿Sí? ¿Y cómo se llama tu profe? Muy bien. María Martínez. ¿Ok? ¿Ya? Bien, fantástico. Nos vamos. Avanzamos un poquito más. ¿Qué vamos a hacer ahora? A ver. Dibujo y pinto mi personaje favorito. Al que le gusta Car, va a dibujar Car, va a pintar. ¿Ok? A las personas que les gusta la Cenicienta, va a dibujarle la Cenicienta, ¿sí? Y va a pintar. ¿Qué caricaturas a vos te gustan? ¿Qué personajes favoritos tenés? Dragon Ball. Ah, fantástico, dibujarle a Dragon Ball. ¿A Goku te gusta? Ok, Goku, muy bien. Ah, las princesas te gustan. Ok, dibujar las princesas. Entonces, en este espacio vas a dibujar tu personaje favorito, ¿sí? Ok, muy bien. Y en la propuesta B, aquí, miren aquí, el espacio es muy reducido. Escribo con ayuda del docente o de un familiar el nombre de dicho personaje favorito. Va a aparecer su nombre luego y aquí en esta partecita vamos a poner una línea, ¿sí? Así. Y ahí vamos a escribir el nombre. Si es Car, si dibujaste Car, ahí. Si dibujaste La Bella y la Bestia, ponerle su nombre, La Bella y la Bestia. Si le dibujaste a Mickey, le pones el nombre. Si abajo el nombre, en esta parte el dibujo, ¿sí? Y aquí el nombre de la caricatura o de tu personaje favorito. Ok, muy bien. Avanzamos y esta tarea vale un puntito porque tiene un solo indicador. Muy bien. Y dice, expresa ideas y sentimientos a través de dibujo y la pintura. En este caso lo utilizamos el dibujo.
Muy bien, y este material le agradecemos a la Unidad de Innovaciones Pedagógicas de Capital. Avanzamos. ¿Qué les parece si nos vamos a ver? Está bien. Esperen. Ahí está. Avanzamos, vamos a ver qué tenemos. Ahí está. Tenemos ya nuevamente comunicación, pero en este caso tenemos guaraní, porque los martes tenemos guaraní. Muy bien, estamos en la semana de retroalimentación para primer grado, ¿sí? Solo para primer grado. Fecha es 23 de marzo de 2021. Ahí está. Capacidad. Añembocatupuru moñerambukumi oñemombe uva guaraní M. Amplío mis conocimientos en textos cortos que se me dice o escucho en forma oral. ¿Y cuál es nuestro tema? Maravillú. ¿Qué es maravillú? Adivinanzas. Muy bien, entonces nuestra clase guaraní es maravillú. Es adivinanza. Adivina, adivinador. Muy bien, me encanta el maravillú. Vamos a ver de qué vamos a hablar. ¿Qué adivinanza tenemos más abajo? Muy bien, tenemos las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 2 recomendaciones, ¿sí? Sí, de lavarte las manos correctamente, usar el tapaboca y si vas a salir, mantener el distanciamiento. Además, cuidarnos con el tema, ¿sí? De los mosquitos. ¿Cómo se llama este mosquito? Se llama Aedes aegypti, ¿sí? Y si queremos solucionar el problema del dengue, que es la enfermedad que produce, tenemos que eliminar todo tipo de criaderos. Muy bien, sigue aquí. Estimada familia, esta semana seguimos con la retroalimentación de aprendizaje de los estudiantes. Para el efecto, ponemos a consideración las siguientes propuestas que esperamos también permitan el desarrollo de valores como el respeto y la solidaridad. A construir saberes con dedicación y esfuerzo. Entonces, respeto, mucho respeto y mucha solidaridad. Número 1. Añepurungu tembiapo amumaitei boejara ha she irungüera tena sherogaguape. Al iniciar las actividades, saludo a la maestra, a mis compañeros o a los miembros de mi familia. El saludo es ba ella pamba pareime. Shaime pora hande. Y por ahí, y por ahí interés. Ese es nuestro saludo en guaraní. Ba ella. Muy bien, ya nos saludamos y avanzamos en la propuesta 2. ¿Están viendo? Añemu mandu ambue araguare reje haupei ambohovai maravillu. Boejara tenasherogawa ñepytymo rupive. Recuerdo la lección de la clase anterior en guaraní y luego respondo las adivinanzas con ayuda de la profe o de mi familia. Y ya tenemos aquí nuestro primer maravillú. Acuérdense que el ñendu es importante. Ñendu, vocabulario. Los vocabularios estudiados. ¿Okay? A. Maravillú. Va emotepa. Mocoin tovape. O ñembotino da yaheshaimba eve. Adivina, adivinador. En la cara hay 2, pero cuando se le cierra, ya no ve. ¿Qué son? Los ojitos. ¿Y cómo se dice ojitos? Tesa. Muy bien. Tesa. ¿Se acuerdan la vez pasada? Tesa acá, Acanahue. A ver, aquí tenemos ñendu.
Pero vamos el maravillú primero. Maravillú, maravillú, va en botepa. Petein, o que, o yepe, a, ha, o yeja, jeta, caria y muroti. Adivina, adivinador. Se abre una puerta y se les ve a varios señores blancos. Diente. ¿Y sabes cómo se le dice en guaraní? Tain. ¿Cómo se le dice? Tain. Repetí un poco, ¿eh? Tain. Muy bien. Muy bien. Antes de leer nuestro maravillú, vamos a volver y vamos a recordar nuestro ñendu, que es vocabulario. Oñeputumo, que es ayudarse. Caria que es joven o muchacho. Y ¿qué? ¿Se acuerdan que estuvimos apretando la naricita para que nos salgan la marca de la nasalidad? La ¿sí? Que es puerta. ¿Qué? Vamos al tercero, she. Aquí. Maravillú, maravillú, ma emotepa. Mocoin caria oño putumo. ¿Ja? Do yo topai. Adivina, adivinador. Dos jóvenes que se ayudan, pero nunca se encuentran. Nambi. ¿Alguien sabe lo que es Nambi? La oreja, muy bien. Y claro, ambos se ayudan, pero ellos se pueden encontrar. No, por eso. Muy bien. ¿Y Bubepe? Ja es maravillosa y cuava, she inunguera tena, sherogaguape. Expreso adivinanzas que conozco a mis compañeros o a mi familia. Alguna adivinanza que yo me aprendí el año pasado. Ani kendere saraire mundo baraja, boejara penirembia poco ahuete vive. Recuerda realizar tus tareas todos los días y enviar al docente una vez que ya está. A partir de estos ejercicios, desde aquí. Arangué, que es fecha. ¿Qué fecha estamos? 23 de marzo de 2021. Boepú, que es el área, estamos trabajando en el área de comunicación, L2, Guarani. Temimbo Herrera Jajera Yuapú, nombre y apellido del alumno. Boejao, Boejao es escuela. ¿Cómo se llama nuestra escuela? Adela Sperati. Perdón. Sperati. Y la profe se llama Boejara Jera María Martín. Ayer aprendimos que los nombres se escriben con mayúscula la primera letra. Muy bien. Y el apellido también, ¿sí? Entonces el nombre de la profe, los dos empieza con la letra M. Muy bien. Boesiri es grado. ¿Qué grado es este? Petenja, primer grado. Excelente. Muy bien. Y ya tenemos ahí Tembia Poná, que es tarea, actividades, trabajo, tarea para la casa, tarea para la escuela. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Shembo Ejara, Tera, Sherogawa, Omoñe Eye, Shebe Petei, Maravishu, Haupei, Amuhangaje, Iba Muñe Ename. Mi profesora o alguien de mi familia me vuelve a releer una de las adivinanzas, solo una, ¿sí? Y luego dibujo lo que expresa el texto, ¿ok? Y yo, si quiero dibujar un ojito, claro que sí. Acuérdense que había uno de Tesa, entonces la profe va a dibujar un Tesa. Bueno, realmente son. Hablaba también de la orejita. Así. Y le ponemos unos puntitos ahí, que va a ser los ojitos.
Mis ojitos. ¿Sí? ¿Cuántos ojos tenemos? 2. Y ahí están mis 2 ojitos. Solo que había que hacerle de color negro. Sí. Mira. Así. ¿Sí? Ahí están los ojitos. Yo hice los ojitos. Si vos querés hacer otro era el nambí, la orejita. Hay 2 orejitas. El otro eran los dientes, los tain. Entonces aprendimos, ¿qué cosa? Tesá, nambí, tain. Otra vez. Tesá, nambí, tain. Se abre la vertita y se ve a los jóvenes, a los dientes. Ok, muy bien. Avanzamos. A ver si tenemos otra tarea. Ya terminamos. Y estos son 2 indicadores de evaluación. 1 y 2. Oye, me etaba. Indicadores de evaluación. Peten hape hoy maravilloso. Y en el segundo dice Ombojobai maravilloso. Primero dice sabe adivinanza. Y en el segundo sabe contestar las adivinanzas. ¿Ok? Hoy por ahí interés. Y esta tarea llamó Maiteitaba o APE. Unidad de Innovación Pedagógica de CASAPA, del departamento de CASAPA, ¿sí? A Liz, a Marlene, a Sonia y ¿a quién más? A Gloria. Gloria, muy bien. Entonces a ellos les mandamos un saludo. Maite Imbo Jara, Añuapen de Benguara. Un fuerte abrazo para la profe que nos enseñaron esta vez el guaraní. Ahuille, ahuille. Hoy para interés. Ambue, ya BGC. ¿No? ¿Qué? Vamos a ver si esta es la tarea. Aquí. Ahí está. Muy bien. Y pasamos por último en las clases de matemática. Nuestra clase de matemática es la clase número 7. Sí, ya muchísimas cosas. Muy bien, lo primero que tengo que hacer cuando me dan una hojita y me piden una fecha, le pongo la fecha. ¿Cuál es mi tema? Líneas rectas y curvas, ¿ok? Nuevamente me recuerda, ¿sí? El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ¿qué me recuerda? Los cuidados que tengo que tener al salir de casa con relación al coronavirus o al COVID-19 y también con relación al mosquito. Muy bien, avanzamos. Estimado docente y familia, esta semana seguiremos rememorando con los niños y las niñas aquellos aprendizajes vivenciados el año anterior. Para eso necesitamos que sigan apoyándoles en este proceso. Sigamos ayudándolos juntos, atendiendo las normas sanitarias. ¿Okay? Mi profe o mi familia me ayuda a realizar la tarea. Me siento muy bien. Aprendo el poemita. Para aprenderse un poemita hay que repetir y repetir. Mi avioncito. Ahí está el avioncito. Payaso de viento. Sube mi avión haciendo piruetas. En medio del sol, vuela serenito como un picaflor, las alas abiertas sobre el corazón. Muy bien. Hay que volver a repetir hasta aprendernos mi avioncito. ¿Ok? Ok. Avanzamos entonces. Hablamos de nuestro avioncito. Cierro mis ojitos. ¿Sí? Cerrá tu ojito. Y abro mi imaginación para responder las siguientes preguntas. Oh, vamos a ver, con imaginación hay que responder. Escucha bien, ¿suelo ver pasar algún avión? ¿Alguna vez viste?
Bien. ¿Y cómo despega? ¿Alguna vez viste cómo despega el avión? Así está. Después sube. ¿Sí? Va y después sube. Muy bien. ¿Cómo será que sean las piruetas que hacen? ¿Será que se dan todas las vueltas? Yo creo que no. Bueno, vamos a ver qué continuamos así. Dibujo en el piso con el dedo los movimientos que hizo el avión. Cuando sube, ¿cómo hace? Así. Muy bien, o puedo irme así también. ¿Ok? ¿Y cuando hace pirueta? Sí, ahí está. Muy bien. ¿Y cómo hace? Aquí está cuando sube. Miren aquí. El avión sube. Aquí estaba. Muy bien. ¿Y cuando va a hacer piruetas? A ver, mueve tu dedito. Hace conmigo. Eso. Bajó. Hizo así. Después subió otra vez. Y después bajó otra vez. Y después subió nuevamente. Uf, nos cansamos con las piruetas. Hace con tu dedito, ¿sí? Ok, yo te dejo para que vos sigas practicando ahí con el dedito, ¿sí? Y dice así, pienso. Vamos a pensar. ¿En qué se diferencian los dos movimientos del avión? Que uno es recto y otro hacen curvas. Muy bien. Escucha lo que dice. Recuerdo. Atendé dónde está leyendo la profe. Seguí el puntito rojo de la profe. Recuerdo que las líneas pueden ser rectas, ¿sí? Y curvas según la dirección que sigue. El avión que sube es una línea recta. Y el avioncito haciendo piruetas son curvas. Muy bien, esa es la diferencia. Entonces, el avioncito, ¿cómo va? ¿Sí cuando hace pirueta? Ok. Muy bien. Atendé bien lo que dice. Encierro en círculo. Vos ya sabés cómo se hace el círculo, ¿ok? Encierro en círculo el tipo de línea que utilizo para formar la siguiente figura. Y estas son las figuras. Miren, aquí están las figuras. Tengo un cuadro, una carita feliz y sí, es un, ¿qué podía ser? Es un cilindro, podía ser un vaso, una caja de papas fritas, podía ser eso. O un tambor también podía ser. Es una cosa cilíndrica. Redonda, muy bien, circular, muy bien. Y dice así, voy a encerrar en círculo, escucha bien. El número 1 dice, atender el cuadrado. Para el cuadrado uso líneas. Curvas o rectas. Muy bien, rectas, excelente. Entonces voy a poner en círculo rectas. ¿Ok? Ahí está. Vamos a cambiarle de color. Vamos a poder si cambiamos de color. Ahí está, rectas. Para la carita, para esta carita que está, uso líneas de qué tipo. Recto o curvas. Curva. Excelente curva. Siguiente, el número 3. Para el cilindro, ese es un cilindro. Uso líneas. Muy bien, curvas. Sí o si no, hace una caja. Curvas. Muy bien, ya está. Avanzamos. Recuerda realizar tus tareas todos los días y enviarle a la profe una vez que termine a partir de estos ejercicios. Primeramente, aquí nos pide que coloquemos la fecha. Muy bien, colocamos la fecha. ¿Qué fecha era? Muy bien, 23.
23. Área matemática, clase número 7. Vas a poner tu nombre y apellido. El nombre de tu escuela, que ya sabemos que es Adela Esperat. Y para primer grado, y tu profe se llama, muy bien, María. Y vas practicando también el nombre de tu profe. Muy bien. Avanzamos en la propuesta número 1. Muy bien, el 1. ¿Qué dice que quiere que haga? Hay que leer. Trazo significa hacer una línea curva abierta hacia abajo. Una línea curva abierta hacia arriba. Una línea curva hacia la izquierda. Y una línea curva hacia la derecha. Este que está aquí, chicos, es una línea curva abierta hacia abajo. Muy bien. Este es una curva abierta hacia el cielo, que es arriba. Este es una línea curva abierta hacia la izquierda. ¿Sí? Y este es una línea hacia la derecha. ¿Ok? Muy bien, y eso vamos a practicar. Hay que trazar varias veces. Y aquí está. Uno los puntos sin salir de la raya. Uno los puntos sin salir de la raya. ¿Cómo se une? Así, miren aquí. Así. Voy uniendo. ¿Ok? De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. ¿Ven? Muy bien. Hay que hacerla todas. ¿Ok? Ahora, este es una de arriba abajo, es vertical. Y ahora, me falta el horizontal de izquierda a derecha. ¿Sí? De izquierda a derecha. Muy bien, excelente. Después era la curva, la línea curva hacia abajo. Vuelvo a hacer. Vuelvo. ¿Sí? Voy haciendo despacito. Y te dejo el último para que tú lo hagas bien. No le salió tan bien a la profe. Trata de que te salga bien. Ahora, líneas curvas hacia arriba. Mira hacia arriba. ¿Sí? Te vas haciendo. Te vas pintando. Primero le pasas con el lápiz para unir todos los puntos. ¿Sí? Ok. Muy bien. Ahí está. Te dejo que vos termine, ¿ok? Muy bien. Excelente. Corramos y avanzamos. A ver qué dice en la propuesta. ¿Ver? Dibujo dos objetos de mi entorno que contenga líneas curvas y líneas rectas. Muy bien. En la recta quiere objeto. Y voy a dibujar una en la línea recta. Puedo dibujar una mesa. Ahí, ahí. Y le pongo un rectángulo como las patitas. Unas patitas, otras patitas, otras patitas y la otra patita. Sí, esas son líneas rectas. ¿Ok? Muy bien. Y en la curva voy a hacer una pelota. Muy bien. Uno mirando hacia arriba y el otro hacia abajo y es una
pelota. ¿Y qué tengo que hacer con la pelota? Tengo que pintar. Le voy a colocar unas líneas aquí para que sea una pelota, ¿sí? ¿Ok? Para que sea una pelota espectacular. Muy bien, y falta solamente pintar, ¿ok? Muy bien. Y ahí estamos terminando. Tenemos nuestros indicadores de evaluación, que son, ¿cuántos? 1 o 2. ¡Oh! 3. Indicadores de evaluación. Entonces, esta tarea vale 3 puntitos. En la primera dice, traza líneas curvas y rectas. Muy bien. Relaciona objetos de su entorno con líneas curvas y rectas, como se subía al avioncito. Y por último, distingue líneas curvas y rectas. Muy bien. Y esta tarea le agradecemos a la unidad de innovación pedagógica del departamento de Cordillera, a Norma, a Rosa, a Jenny, a Élida y a Gladys. Y a María Liz también le agradecemos. Muy bien, chicos, llegamos a ya otro final de la tarea del día de hoy, sí, hoy, martes 23 de marzo. ¿Ok? Yo te dejo por aquí, sí, terminas la tarea y me envías. ¿Ok? Chaucito, chicos.